Ok. En la lección anterior empezamos observando las distinciones bíblicas de los tres tiempos de la salvación. Refiriéndonos a las distinciones de la salvación en sus diferentes tiempos, como ya vimos, el tiempo pasado, pero vamos a continuar viendo el tiempo presente y el tiempo futuro. En primer lugar, vimos la importancia de establecer el contexto, ¿no? De un pasaje para encontrar el significado correcto de una palabra cuando ésta tiene varios significados. Por ejemplo, vimos la palabra onda. Dependiendo de su contexto, así es el significado. El sustantivo salvación o verbo salvar tienen el significado general de salvación de alguien o de algo o ser rescatado de algún peligro o enemigo. Hablando en términos generales, hay dos tipos de salvación en la Biblia, como ya vimos en la lección anterior. Salvación física significa liberación de alguna clase de peligro físico, ejemplo, peligro de enemigos, pérdida de la vida o de la salud. Si recuerdan, vimos en el Antiguo Testamento a David orando a Dios que fuera salvo o salvado de su hijo Absalón. Y en el Nuevo Testamento vimos un ejemplo de una mujer que tocó el manto de Jesús y fue sanada. En realidad, salva es la palabra que usa el griego, salva de su enfermedad. Probablemente también después de ser salva de su enfermedad, ella también fue salva espiritualmente. Si creía que el Señor podía salvarla físicamente, ¿por qué no iba a creer que podía salvarla espiritualmente? De eso no hay duda, ¿verdad? Pero lo que el texto está hablando ahí, el contexto habla de una salvación física. También vemos que la salvación espiritual, hay tres tipos: salvación de la pena del pecado, salvación del poder del pecado y salvación de la presencia del pecado. Entonces, aquí es donde hemos visto ya en la lección anterior, ¿verdad? Tiempo pasado, salvo de la pena del pecado, es decir, esa pena que nos lleva al infierno. Hemos sido salvados en el pasado. Y la escritura, 1 Corintios 1:21, Efesios 2:8-9, Tito 3:5-6, para mencionar solamente algunos pasajes, hay muchos más. La descripción teológica o cómo se le conoce teológicamente a este tiempo de la salvación es justificación. Justificación. ¿Cuándo ocurre? En un instante de tiempo, cuando la persona pone su confianza en Jesucristo solamente. ¿Verdad? Es cuando Dios declara justa a una persona en su presencia, la ve justa de acuerdo a la justicia de Cristo. No le ve justa porque sea justa, ni tampoco Dios le hace justo y que ya no va a pecar, no, sino que Dios le ve a través de la justicia de su Hijo Jesucristo. ¿Debido a qué? Debido a que el pecador puso su fe en Jesucristo solamente. Entonces, estas son las condiciones. Fe sola en Cristo solamente. Muy bien, entonces, hemos sido salvos, como hemos visto, de la condenación del pecado, primer tiempo. Ahora Dios quiere salvarnos de los efectos dañinos del pecado en nuestro caminar cristiano. Esto habla de la salvación en el segundo tiempo. Y en el segundo tiempo, es decir, es cuando Dios quiere salvarnos del poder del pecado. Bueno, miren, cuando esto lo vamos, bueno, esto ya lo vimos, mejor dicho, digo, lo vamos a ver porque yo estoy enseñando en la radio y entonces la próxima semana voy a empezar con el capítulo 6. Por eso estoy pensando en una cosa y la otra. Pero ustedes ya lo vieron en el capítulo 6 de Romanos. El capítulo 6 habla, es decir, cómo Dios, ¿verdad?, ha provisto para que podamos ser salvos del poder del pecado. La palabra el pecado o al pecado o simplemente la palabra pecado, cuando la encontramos, es decir, como
como un nombre en la Biblia se refiere, es decir, o como un sustantivo se refiere a la naturaleza pecaminosa, a esa naturaleza con la que todos nacemos, porque todos nacemos en Adán. Entonces en Adán se nos ha sido imputado el pecado y por lo tanto todos nacemos pecadores. Así como los perros paren perros, los gatos paren gatitos, entonces los hombres paren pecadores. Todos nacemos pecadores. Nadie puede decir que no ha nacido siendo un pecador. Todos nacemos pecadores. Traemos esa naturaleza caída. Y por lo tanto necesitamos una nueva vida. Por eso cuando Jesús se encontró con Nicodemo, en el capítulo 3 de Juan, recuerden de que Nicodemo era un hombre muy importante, dice la Biblia. Algunos consideran que era uno entre los terceros o cuartos hombres más importantes de Israel en su tiempo. Era un hombre muy rico, era un hombre muy religioso, era un rabino, es decir, era un maestro de la ley. Era un hombre muy importante, es decir, en el Sanedrín. Pero ¿saben qué? Era un hombre común y corriente como todos. Era pecador que necesitaba nacer de nuevo. Él no entendía la naturaleza del nuevo nacimiento. Cristo tuvo que explicárselo en todo el capítulo 3. Creo que lo entendió más rápido la mujer samaritana en el capítulo 4, pero al final dice la Biblia que Nicodemo también creyó. Eso lo vemos ya muy adelante del Evangelio de Juan, el capítulo 19. Ahora bien, cuando hablamos de ser salvos del poder del pecado, está hablando precisamente de ese poder controlador que tiene esa vieja naturaleza, la carne o el pecado que mora en nosotros. Porque el pecado o la naturaleza, como ha estado en nosotros desde el inicio de nuestra vida, está acostumbrada a hacer lo que le ha placido toda la vida. Y por eso, aun cuando venimos a Cristo por la fe, todavía esa naturaleza pecaminosa quiere que hagamos lo que ella nos ordenaba hacer cuando no éramos salvos, cuando no éramos hijos de Dios, cuando no habíamos nacido de nuevo. Pero ahora nosotros no estamos obligados realmente a rendirnos a esa vieja naturaleza. Ahora nosotros ya no estamos, es decir, para prestarle oído a esa vieja naturaleza. Cuando se enseñó el capítulo 6 de Romanos, el maestro que enseñó debió haberles puesto algún ejemplo, como por ejemplo de un militar. Mientras está de alta en el ejército, ese militar está obligado a obedecer todas las órdenes de sus superiores. Pero una vez sale del ejército, se puede encontrar, es decir, con el oficial en cualquier lugar. Él tiene dos opciones. Todavía puede obedecerle o ya no obedecerle, porque ya no está bajo su mando, ya no está bajo sus órdenes. Ahora él puede decirle, ¿yo por qué tengo que obedecerle a usted? Ya no es mí, es decir, superior. Sigue siéndolo para otros, pero no para mí. Pero él todavía puede cuadrarse, puede rendirle honores y puede obedecerle, si quiere. Eso es lo que pasa entonces con los creyentes. Y es de esto que realmente Dios quiere librarnos, ¿verdad? Quiere que nosotros entendamos que la naturaleza pecaminosa tiene un poder, pero que ese poder, por medio de la obra de Cristo y nuestra fe en Cristo y nuestro nuevo nacimiento y por la obra del Espíritu Santo, ha quedado fuera de operación. Es decir, con un rótulo que dice cerrado, fuera de servicio, y así debemos de ver nosotros realmente la vieja naturaleza. Entonces Dios quiere salvarnos del poder del pecado que quiere controlar nuestras vidas. Veamos esto en 4 pasajes, empezando, es decir, en 1 de Timoteo 4:12. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor,
espíritu, fe y pureza. Este es un buen pasaje, ¿no? Aquí Pablo está escribiendo a Timoteo. Timoteo era también un pastor. Y era pastor en la iglesia de Éfeso, por cierto. En el versículo 12, él está enseñándole acerca de la importancia de ser un buen ejemplo. Un buen ejemplo. Un buen ejemplo de un creyente que está caminando en el poder del Espíritu Santo. Un ejemplo de un creyente que vive por fe y que está realmente poniendo en evidencia su santificación práctica, su santificación progresiva, no su santificación posicional, porque eso nunca cambia, pero lo que sí cambia es la santificación progresiva o la santificación práctica, como queremos llamarle. Ahora observe, es decir, el versículo 13. Entre tanto que voy, ocúpate. Observen en qué debía ocuparse: en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ahora aquí, en el versículo 14, él está exhortándole acerca de la importancia de no olvidar esta responsabilidad. Eso es lo que dice el verso 14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. En el versículo 15, Pablo está enseñándole acerca de la importancia de estar ocupado con estas cosas, estar distraído, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. También en el versículo 16, él le dice, observa el versículo 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a... Pablo no estaba hablando de ser salvo de la pena del pecado a Timoteo, porque Pablo y Timoteo ya eran salvos. Él estaba hablando de ser salvo de los efectos dañinos del pecado en la vida de Timoteo mediante el consumo consistente de la palabra de Dios y caminar en el Espíritu. Es decir, si Timoteo se mantenía continuamente leyendo, estudiando y aplicando la palabra de Dios y caminando en el poder del Espíritu Santo, entonces Timoteo iba a tener victoria práctica sobre la naturaleza pecaminosa. Eso es lo que está enseñando Pablo aquí. Como resultado de esto, él disfrutaría una salvación desde un punto de vista humano, una salvación de los deseos u obras de la carne. Para tener victoria práctica sobre el pecado, es decir, uno siempre tiene que tener en mente la palabra de Dios. Y siempre tiene que tener en mente el hecho de caminar en el poder del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué digo esto? Porque el Espíritu Santo no es un déspota. Es decir, el Espíritu Santo no es alguien que le toma a usted de la mano y le dice esto sí, esto no. Esto. No, Él quiere proveer salvación para usted, pero usted debe permitirle al Espíritu Santo que obre a través de una buena manera de pensar. Tener dirección basado en la palabra de Dios, ¿verdad? Como resultado de esto, entonces él disfrutaría una salvación desde ese punto de vista. Esto no solamente le afectaría a Timoteo, pero por ser maestro de la palabra, por ser un maestro de las escrituras, también tendría una influencia positiva y salvadora en aquellos que lo escucharan. Por eso él dice, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Los incrédulos podrían oír el evangelio y ser salvos de la pena del pecado. Y los creyentes podrían oír la palabra de Dios y aprender cómo ser salvos del poder del pecado en sus vidas cotidianas. Es decir, en ambos sectores de la gente iba a tener un resultado positivo.
Por un lado, los no creyentes, al escuchar el evangelio, habían de ser salvos. Y por el otro lado, los creyentes podían ser salvos de las consecuencias dañinas del pecado en sus vidas. El hecho de que todavía pecamos es una de las cosas más desalentadoras y tristes de la vida cristiana. Es decir, pensar que ya no pecamos es engañarnos a nosotros y es mentirle a Dios, ¿verdad? Pero no debemos de sentirnos, digamos, yo diría que no deberíamos de sentirnos abrumados, ¿verdad? Pero un día vamos a estar con el Señor en el cielo, donde no tendremos una naturaleza pecaminosa y ya no más tendremos cuerpos malditos por el pecado. Ahora podemos pensar muchas cosas y quizás entristecernos demasiado o abrumarnos, pero como decía, no debemos de abrumarnos. Pensemos que un día el Señor nos dará un cuerpo completamente glorificado, sin relación con el pecado. Ya no tendremos que ser, es decir, que estar lidiando con la naturaleza pecaminosa. No obstante, con la provisión de la gracia de Dios, como creyentes, es posible tener éxito viviendo vidas piadosas ahora mismo. Podemos disfrutar comunión con el Señor diariamente y podemos ver el fruto del Espíritu Santo producido en nuestras vidas en lugar de la producción de las obras de la carne. Y esto lo dicen varios escritores, lo dice el apóstol Pedro, lo dice el apóstol Pablo, lo dice Santiago, lo dice Jesús, ¿verdad? Bueno, todos se preocuparon por decirnos algo acerca de esto. Santiago escribió a creyentes acerca de los beneficios de la salvación en el segundo tiempo, en el capítulo 1, versículo 19 al 21. Y quiero que leamos. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre, porque Santiago escribió a creyentes, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Aquí Santiago está escribiendo a creyentes, entonces, porque está hablando a ellos acerca de la salvación de sus almas. Él está hablando acerca de algo que ocurrió en el pasado o algo que puede suceder en el presente. Esta es la pregunta que es para nosotros. Es claro que él está hablando de algo que puede suceder en el presente. Él está hablando de la salvación de sus almas, del poder dañino del pecado en sus vidas mediante el estudio de la palabra de Dios. No está hablando de la salvación del espíritu, sino está hablando de la salvación del alma. En el alma es donde está, por ejemplo, es decir, la capacidad evolutiva de la persona, están los pensamientos, los sentimientos. Entonces, es ahí donde realmente nosotros tenemos una batalla espiritual. Es donde nosotros necesitamos realmente estar conectados con la palabra de Dios para poder tener salvación en el presente. Él está hablando de la salvación de sus almas, del poder dañino entonces del pecado. Dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, desechando, despojándose de la manera en que vivían sus vidas antes de ser salvos. ¿Recuerdan cómo Pablo describió nuestras vidas antes de ser salvos en Tito 3:3? Leo para usted, dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¿Cómo podemos despojarnos entonces de la manera en que vivíamos antes de ser salvos? No sé si usted se ha dado cuenta, pero hay creyentes que no parecen que fueran realmente salvos. Hay personas que no parecen que fueran salvos, son salvos, pero viven como que fueran realmente incrédulos, como lo que está describiendo aquí Pablo, ¿verdad? Entonces, lo aprendemos a hacer en la medida de que humildemente recibimos la palabra de Dios,
con una actitud donde podemos ser enseñados, donde podemos ser instruidos. Déjese enseñar por la palabra de Dios. Nunca llegue a la palabra de Dios con la actitud de decir, a ver qué me enseña ahora, ¿verdad? No, diga usted, vengo dispuesto para aprender lo que Dios quiere que yo aprenda y para aplicar con humildad lo que Dios quiera que yo aplique. Entonces necesitamos asumir una actitud humilde. También sucede cuando permitimos que el Espíritu Santo nos convenza de los cambios necesarios, apoyándonos en el poder del Espíritu Santo para realizar estos cambios en nuestra vida. Porque usted y yo no podemos generar cambios por sí mismos. Usted no puede decir, yo voy a cambiar esto, ¿verdad? Porque se me antoja. No, sí. La nueva naturaleza puede poner a usted un buen deseo de hacer un cambio en su vida. Pero ¿quién es el poder para llevar a cabo ese cambio? Es el Espíritu Santo. Tenemos dos cosas muy importantes después de haber sido salvos. Tenemos la nueva naturaleza, que es la que produce el deseo de hacer lo que es bueno, pero tenemos también el Espíritu Santo, el cual es el poder de Dios para llevar a cabo los buenos deseos de la nueva naturaleza. No solamente basta con tener buenos deseos, sino que es necesario que los buenos deseos puedan concretarse por medio del poder del Espíritu Santo. Esto es muy importante. Esto nos puede salvar del daño que el pecado puede causar en nuestras vidas. Aunque nosotros como creyentes somos salvos de la pena del pecado, todavía hay consecuencias del pecado. En su gracia, Dios quiere salvarnos de esas consecuencias que pueden ser evitadas. Es decir, podemos evitar una serie de consecuencias. Es decir, que sufrimos, ya lo vimos en el estudio también de cuando vimos la materia de Romanos. Si usted no puede perder su salvación, porque la salvación es un regalo de Dios, es algo que viene de Dios y está garantizado eternamente, sí hay cosas que podemos perder. ¿Se recuerdan? Bueno, podemos perder el galardón en el cielo, podemos perder los privilegios aquí en la tierra, podemos perder también nuestro testimonio frente a los incrédulos y frente a otros creyentes. Bueno, podemos perder muchas cosas, ¿verdad? Y todo, es decir, por vivir una vida en la carnalidad. Ahora, recuerden lo que el escritor del Salmo 119 en el Antiguo Testamento dijo. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119:11. Necesitamos una actitud donde podamos consumir. Cuando hablo de consumir, es decir, una actitud donde podamos disfrutar, saborear, comer de la palabra de Dios. Y Pablo así lo dijo a los corintios. Dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no sois capaces todavía. No erais ni sois capaces. Él habla en términos de poder comer, de poder tomar y de poder comer, más bien de poder comer. A los creyentes ya no se requiere darles biberones, ¿verdad? Ya no podemos dar la palabra de Dios en biberones, como a los niños pequeños. Ya hay que darles en bandeja, ¿verdad? Hay que darles un plato suculento de la palabra de Dios. Pero ¿cómo es que realmente podemos nosotros disfrutar un plato suculento? Es por medio de caminar en el poder del Espíritu Santo. De lo contrario, no vamos a poder disfrutar de esa comida. Mire, la comida puede ser muy sabrosa, muy rica, muy apetecible, pero si usted no está con la actitud correcta, con la actitud humilde, con una actitud enseñable, usted no va a disfrutar de esa comida. A varios comensales les puede preguntar, ¿qué le pareció la comida? Algunos pues estaba riquísima y otros pues más o menos. Y otros van a decir, a mí no me gustó nada, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? La actitud. No necesariamente el paladar, porque la comida estaba deliciosa, pero la actitud con que realmente la tomó,
Es decir, no era la correcta. Entonces necesitamos venir con la actitud correcta delante de la palabra de Dios, como dice este salmo. En mi corazón he guardado tus dichos, es decir, tus mandamientos, tus preceptos, tu palabra, para no pecar contra ti. La palabra de Dios puede calibrar nuestros pensamientos, puede recordarnos las verdades en ella y puede advertirnos de peligros y problemas. Por lo tanto, en el contexto, ¿verdad? Del versículo 21 está claramente hablando de la salvación del segundo tiempo, es decir, del Salmo 19, versículo 21. Esto es en todo el contexto de Santiago, estamos hablando de Santiago capítulo 2, no del Salmo 119, sino de Santiago capítulo 2. Es decir, la salvación de la influencia dañina del pecado en la vida de los creyentes. No habla de la salvación de la pena del pecado, sino de la salvación del poder del pecado. Porque cuando hablamos de creyentes, la salvación del poder del pecado ya fue resuelto, ¿verdad? Es decir, en un punto de tiempo, cuando puso su confianza en el Señor. Es probable que alguien, o que en algún tiempo alguien dirá, bueno, ¿no dice la Biblia ocupados en vuestra salvación con temor y temblor? Sí, porque esto es lo que dice un pasaje, ¿no? Bueno, la cosa maravillosa de la gracia de Dios es que Él ha provisto todo lo que necesitamos para disfrutar la salvación del poder del pecado en nuestras vidas. Vayamos a Filipenses 2:12, dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Inmediatamente ahora yo quiero preguntarle a usted, mire, qué importante es entonces tener un entendimiento del uso de las palabras en el contexto. Es decir, ¿en qué contexto está usada aquí la palabra salvación? Primero, recuerde usted que Pablo está escribiendo a quienes, a creyentes. Dice, amados míos. ¿Y qué les dice? Que se ocupen en qué? En su salvación con temor y temblor. Pero, de acuerdo al contexto, ¿a qué salvación está hablando Pablo? ¿A la salvación de la condenación eterna? ¿O le está hablando de la salvación de la presencia del pecado? ¿O del poder del pecado? Recuerden que hay tres tiempos: de la condenación eterna en el pasado, del poder del pecado en el presente y de la presencia del pecado en el futuro. Entonces, ¿a cuál de los tres tiempos está refiriéndose Pablo aquí? Al segundo tiempo. Está hablando de las consecuencias de su naturaleza pecaminosa. Dice, ocúpense, ¿verdad? No solamente en mi presencia, sino en mi ausencia. Ocúpense en vuestra salvación, es decir, en vuestra santificación. Ocúpense, inviertan tiempo en su santificación, lean la escritura, oren a Dios, teman a Dios, caminen en el poder del Espíritu Santo, sean humildes, sean reverentes, ocúpense en estas cosas. Y dice, con temor y temblor. Entonces necesitamos tomar a Dios y los efectos del pecado en serio. Por un lado, necesitamos tomar a Dios muy en serio y también necesitamos tomar los efectos del pecado muy en serio. ¿Por qué necesitamos tomar a Dios muy en serio? Porque Dios es santo y Él requiere de nosotros también santidad. Y por el otro lado, los efectos dañinos del pecado. ¿Por qué? Porque eso nos va a llevar a consecuencias no gratas, ¿verdad? Y la pérdida de muchas cosas, es decir, no la pérdida de la salvación, pero sí la pérdida de muchas cosas que podían tener consecuencias, ¿verdad? En esta vida y en el futuro, como ya vimos en estudios anteriores. El pecado puede arruinar nuestras vidas y ponernos en un en un camino, ¿verdad? Donde nunca pensamos que podríamos ir. Dios quiere librarnos, salvarnos de esto. Dios es bueno y su buena mano siempre va a estar ahí para extenderle y decir, yo quiero librarte, ¿verdad? De estas consecuencias. Como un buen padre que va a dar buenos consejos a su hijo,
de lo que debe y no debe de hacer, porque ¿por qué no debe de hacer esto? Porque esto le va a traer consecuencias malas. ¿Por qué debe hacer esto? Porque esto le va a traer réditos buenos. Y Dios actúa así, mejor que un padre, porque Dios es soberano, tiene control sobre todas las cosas. Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Observe que aquí Pablo dice, obraos por vuestra salvación. Él dice, ocupaos en vuestra salvación. En otras palabras, lo que está diciendo es, deja que la obra esté demostrada en tu vida. Esto indica, es decir, un proceso, ¿verdad? Dios no solamente nos instruye a demostrar nuestra propia salvación, sino que también Él provee el medio completo para realizarlo. Notemos el siguiente versículo, lo que dice, versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer por la nueva naturaleza, ¿verdad? ¿Cómo el hacer? Por el Espíritu Santo, por su buena voluntad. Como decía hace un momento, los buenos deseos son producidos por la nueva naturaleza, pero la ejecución de esos buenos deseos, llevarlos a la práctica, es solamente por medio del Espíritu Santo. Entonces necesitamos tomar en cuenta que la nueva naturaleza está poniendo buenos deseos en nuestros pensamientos, pero por el otro lado es el Espíritu Santo el que va a llevar a cabo esos buenos deseos. Y necesitamos dejar que estos dos obren, ¿verdad?, en nosotros, para no hacer realmente las cosas que son contrarias. Cuando Dios nos da un mandato, Él trata de hacernos recordar de los recursos divinos que nos ha provisto por su gracia para cumplir el mandato en nuestras vidas. ¿Recuerdan cuáles son los recursos de la gracia? Los vimos en el capítulo 5 de Romanos, ¿verdad? Y podemos ver a lo largo de toda la escritura muchos recursos espirituales de la gracia que nos han sido provistos para poder tener victoria práctica sobre la naturaleza pecaminosa. Dios puede hacer todo a través de nosotros y en nosotros para su honra y gloria, pero Él quiere tener nuestra cooperación por medio de una dependencia rendida a Él para realizar su obra en nosotros. A manera que Filipenses 2:12-13 claramente se refiere a la salvación del segundo tiempo. Y igual, en Santiago 5:19-20 dice, hermanos, siempre fíjense en las palabras para poder comprender el contexto. Santiago está escribiendo a hermanos, a creyentes. Generalmente, cuando se usa la palabra hermanos, se refiere a creyentes. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Este es otro pasaje que usa la palabra salvar. ¿A qué tiempo de salvación pertenece? Al segundo tiempo, ¿verdad? Al segundo tiempo. Es decir, aquí no está hablando de la salvación de la condenación eterna. Está hablando de la salvación del poder dañino de la naturaleza pecaminosa. Noten la palabra, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Salvará de muerte. La palabra muerte, en estudios posteriores, vamos a ver que hay 7 tipos de muertes. Entonces, la pregunta que hay que hacerle al pasaje aquí es, ¿a qué tipo de muerte se está refiriendo aquí Santiago? ¿Se refiere a la muerte eterna? ¿Se refiere a la muerte espiritual? ¿Se refiere a la muerte física? ¿Se refiere a la muerte temporal? ¿Se refiere a la muerte operacional? ¿Se refiere a la muerte sexual? ¿A qué tipo de muerte se está refiriendo aquí? Ya lo puse en qué pensar, ¿verdad? Pero no quiero, es decir, confundirlos. Solo quiero que sepan que más adelante vamos a estudiar 7 tipos de muertes y anticiparles que aquí está hablando de una muerte temporal, de una muerte operacional, de una muerte que, es decir, de una separación que conlleva el hecho de llevar fruto para la gloria de Dios, ¿verdad? Está hablando de un creyente que está siendo separado, como que lo pone operacionalmente. Es una muerte temporal, pero no una muerte
es decir, eterna. Es decir, porque está hablando de un creyente. Volviendo entonces aquí a nuestra ilustración, este otro diagrama muy bueno, esta persona que está ahí, este dibujo representa, es decir, a un creyente. ¿Por qué a un creyente? Porque fíjense que aquí aparecen 4 letras. Una DN, que significa vieja naturaleza. Esto quiere decir que todavía el creyente tiene la vieja naturaleza. Y una ES, que significa el Espíritu Santo. En ambos lados, si usted se fija, el Espíritu Santo quiere glorificar a Jesucristo, pero por el otro lado, la vieja naturaleza quiere glorificarse al yo mismo, es decir, a yo, a mí. Se oye bien feo eso, ¿verdad? Ahora, ¿qué necesitamos realmente para caminar en el poder del Espíritu Santo? Es por fe, así como dice Colosenses 2:6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, así andad en él. ¿Cómo recibimos al Señor Jesucristo? Por la fe. ¿Y cómo debemos vivir la vida cristiana? Por la fe. Es decir, por medio de la fe, es que nosotros, en nuestros pensamientos, vamos a estar conectados con la palabra de Dios para que nuestros pensamientos puedan estar siempre encaminados o enfocados hacia el Señor Jesucristo y que entonces le demos lugar al Espíritu Santo para que podamos glorificar a Cristo en nuestra vida y no, es decir, a la vieja naturaleza. Es una batalla espiritual, ¿verdad? Se da en nuestra mente. Se da allí donde está la mayor batalla que nosotros estamos librando. Bueno, no nosotros, sino que es entre el Espíritu Santo y la vieja naturaleza. Ahora aquí están los pasajes que ya vimos, Filipenses 2:12 al 13, 1 Timoteo 4:16, Santiago 1:21 y 5:20. ¿Cómo se le llama teológicamente a este tiempo de la salvación? Santificación. Y pueden ustedes poner ahí a un ladito santificación práctica o santificación progresiva, porque esto es un proceso, como vamos a ver. Es un proceso en el tiempo. Mientras que la salvación de la pena del pecado se da en un instante de tiempo, es decir, la santificación es un proceso que dura desde el momento en que nacemos de nuevo hasta cuando morimos o seamos llevados en el arrebatamiento. Es todo ese el proceso, ¿verdad? Y esto cambia. Es decir, esto es muy cambiante, pero para mantenernos enfocados en una, es decir, santificación práctica que sea agradable, necesitamos estar siempre enfocados en la palabra de Dios y caminando en el poder del Espíritu Santo. Entonces la santificación es el proceso divino mediante el cual Dios hace al creyente santo en palabra, pensamiento y acciones, llegando a ser, es decir, conformado a la imagen de Jesucristo. Es el tiempo en el cual Dios está, es decir, moldeándonos, conformándonos a imagen de Jesucristo. Es el tiempo en el cual Dios quiere que nosotros reflejemos la imagen de Cristo en la vida. ¿Puede la otra persona, puede el mundo ver a Cristo en usted? ¿Recuerda un pasaje que dice el escritor de Hebreos, o bueno, es Pedro, creo que es Pedro, que sin santidad nadie verá al Señor? ¿Qué está diciendo ese pasaje? Que sin una santidad práctica que sea conforme a la palabra de Dios, ninguna persona va a poder ver a Dios en nosotros. ¿Y qué es lo que Dios espera que la gente pueda ver en nosotros? Que la gente en el mundo pueda ver a Dios reflejado en nuestra vida. Que la gente pueda decir, ahí está un hijo de Dios, ahí va un hijo de Dios, estuve platicando con un hijo de Dios, hice un trato con un hijo de Dios. ¿Dice eso la gente ahora en día de nosotros? Muy triste, pero no lo dicen. ¿Por qué? Porque no están viendo a Dios en nuestra vida. Somos creyentes, somos hijos de Dios, somos salvos, tenemos el Espíritu Santo,
pero no estamos reflejando la vida de Dios en nuestras vidas. Este es el tiempo, entonces, es el proceso en el cual, ¿verdad? En una forma divina, Dios está queriendo cambiar nuestros pensamientos, nuestras acciones y conformarnos a la imagen de su Hijo. La santificación es la salvación de los dañinos efectos del pecado en la vida del creyente mediante el estudio de la palabra de Dios y el caminar con Jesucristo en el poder del Espíritu Santo. Santificación significa ser apartado, y ser apartado para la gloria y la voluntad de Dios en la vida cristiana. Es un proceso de por vida. La santificación no es una promesa o garantía para el creyente en Jesucristo. Ya lo vimos allá, por ejemplo, cuando estudiamos Romanos capítulo 8, ¿verdad? ¿Qué era lo que en esos eslabones de las promesas de Dios garantizadas no estaba? La santificación. ¿Por qué no está garantizada? Porque Dios sabe que esto es un proceso y que si eso hubiera sido incluido en la cadena, era un eslabón que se había cortado. Pero ¿por qué todas las demás cosas están en eslabones perfectos? Porque Dios está garantizando, es decir, la justificación, está garantizando, es decir, también la glorificación, pero no garantiza la santificación. ¿Por qué? Porque es un proceso en el cual usted y yo necesitamos tomar muy en serio a Dios y su palabra y el Espíritu Santo para que pueda llevarse a cabo y que podamos entonces tener una vida práctica sobre el pecado, una vida de victoria práctica sobre el pecado de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, es en este proceso cuando podemos nosotros tener una comunión perfecta con Dios. Y cada uno debe de tener esa búsqueda diaria de tener esa comunión con Dios, ¿verdad? A esto entonces se le llama santificación y es un proceso. Dios en su gracia quiere salvarnos de las consecuencias y del innecesario daño en nuestra vida y alma. Es decir, a través de toda nuestra vida. Entonces, Dios todos los días está, es decir, involucrado en nuestra vida y está diciéndonos, es decir, cómo realmente nosotros necesitamos vivir nuestra vida cristiana. Muchos creyentes no permiten que Dios los santifique, sino que andan bajo el control del poder de la naturaleza pecaminosa y sufren tristes consecuencias por su pecado, por su rebelión y desobediencia. Y tenemos varios ejemplos en la Biblia. ¿Sabe cuáles son algunos ejemplos? ¿Se acuerda del hijo pródigo? Es un buen ejemplo, ¿verdad? De un creyente que pide al padre lo que le pertenece, entre comillas, se lo malgasta y luego está en una situación difícil. Está sufriendo las consecuencias de sus malas decisiones. Ese hombre nunca dejó de ser hijo de Dios. El padre nunca dejó de ser su padre, siempre estuvo pendiente de él, esperando a qué horas iba a volver. Y nunca le dijo, hijo, te quiero adoptar otra vez como mi hijo. No, él cuando lo vio de largo dice que corrió y lo recibió, lo abrazó, lo besó y mandó a sus empleados a matar un animal para que hicieran fiesta y alegrarse, porque aquel hijo que se había escapado de la casa volvió otra vez a la comunión con su padre. ¿Qué había perdido ese hijo? No había perdido, es decir, el derecho de ser hijo. No había perdido, es decir, las otras bendiciones de ser hijo. Había perdido su comunión con el Padre. Pero era una vida triste, ¿no? Es decir, cuando la Biblia habla de una vida junto con animales, que en el contexto del pasaje, es decir, cerdos, era algo ofensivo al pensamiento de los judíos. Imagínense ustedes cómo ha de ser la vida en la carnalidad, alejado de Dios, fuera de la comunión con Dios, sufriendo las consecuencias de sus malas decisiones. Dios quiere salvarnos de esto, entonces es todo un proceso, hay que comprenderlo. ¿Cuáles son las condiciones? Dependencia diaria del Espíritu Santo.
dependencia diaria del Espíritu Santo. Necesitamos, es decir, depender todos los días, diariamente, del poder del Espíritu Santo para poder tener victoria práctica sobre el pecado. Todo esto en anticipación del día o por la muerte o por el rapto, es decir, también cuando seremos nosotros, vamos a ver el tercer tiempo, ¿no? Porque es aquí en el futuro. Y todo esto está en anticipación. La santificación es en anticipación al tercer tiempo, ¿verdad? ¿Y cuál es el tercer tiempo? ¿De qué salvación? ¿Salvos de qué? De la presencia del pecado en el cielo. Ahora ustedes pueden tener más claro el panorama, salvo en primer tiempo, en el pasado, salvo de la pena del pecado en el infierno o del infierno, en el presente, salvo del poder del pecado en la vida cotidiana y en el futuro, salvo de la presencia del pecado en el cielo. Interesante esto, ¿verdad? Es decir, entonces vamos a ver algunos pasajes, porque cada creyente entiende, es decir, el poder de la naturaleza pecaminosa que todavía tiene en su vida. Es comprensible, ¿no? Si alguien dice que no sabe, es decir, necesita leer la escritura. Y si alguien niega todavía, es decir, la influencia que puede tener la vieja naturaleza, es un problema serio porque no va a entender lo demás. Necesita entenderlo. Tiene, es decir, también la esperanza que un día, es decir, esa vieja naturaleza en el futuro ya no va a estar habitando en su cuerpo. La esperanza en la Biblia no habla de algo que es un sueño o solamente un deseo. La esperanza es una confiable expectativa de una realidad futura. Es decir, cuando alguien dice, tengo la esperanza, no solo está hablando de algo vago, sino que tengo la expectativa confiable de lo que viene en el futuro es verdad, es real. Y entonces Dios dice que nosotros debemos de estar siempre con la esperanza de que un día nuestros cuerpos no tendrán la vieja naturaleza. Romanos 5:9 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Preste bien atención aquí a este pasaje de Romanos. Observe bien, note que las palabras estando ya justificados, ¿en qué tiempo de la salvación está esto? Pues mucho más, dice, estando ya justificados en el pasado, es decir, en su sangre, está hablando del momento cuando fuimos salvos de la condenación del pecado. Luego él dice, por él seremos salvos de la ira. Una vez habiendo sido salvos de la condenación eterna, entonces Dios quiere salvarnos del poder del pecado en el presente, pero también por él seremos. Fíjese el futuro. Está hablando cuando el Señor nos lleve al cielo, ya sea por la muerte física o ya sea por el arrebatamiento de la iglesia. Por él seremos salvos de la ira. Seremos salvos, está en el tiempo futuro. Estamos mirando hacia adelante, más allá de esta vida. Se refiere al hecho de que como creyentes nunca experimentaremos la ira y la separación de Dios en el infierno. Ya no más, porque eso ya fue resuelto en el momento cuando pusimos nuestra confianza en él. Seremos salvos también está en el modo indicativo, es decir, gramaticalmente hablando, lo cual indica que es un hecho verdadero, no es una posibilidad. No es simplemente un deseo, es una realidad que en el plan de Dios, Dios lo ve como un hecho. Esto ya lo vimos en Romanos capítulo 8. Usted recordará cuando vimos estos relatos bíblicos. Estamos solamente haciendo un pequeño repaso de lo que ya vimos, pero lo estamos poniendo en otra perspectiva. Viendo aquí, es decir, las distinciones que debemos de ver
en cada uno de los relatos bíblicos en que se encuentran estas palabras. Entonces, esta es la garantía y promesa de Dios. Esta es la seguridad eterna. Si usted ha sido justificado en el pasado por la sangre de Cristo, entonces esta es una garantía de Dios que no puede mentir, que un día usted y yo seremos salvos de la ira. Seremos salvos por medio de Jesucristo en el futuro de la ira que ha de venir. Es decir, es más, usted y yo no vamos a pasar por el tiempo de la tribulación ni la gran tribulación, porque antes de esto el Señor nos va a sacar de la tierra, ¿verdad? Y esta es una verdad maravillosa, ¿no lo cree usted? Sí, podemos ver esto otra vez en Romanos 13:11. En Romanos 13:11 vamos a ver, aquí está el pasaje, vamos aquí. Y esto conociendo el tiempo que ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Bueno, entonces alguien puede decir, bueno, pero si yo creí que era salvo, ¿y por qué ahora el escritor está diciendo? Y Pablo, ¿verdad? Que tanto ha hablado de la justificación por gracia, la seguridad eterna, y ahora está diciendo que ahora está más cerca nuestra salvación. ¿A qué tiempo de la salvación se está refiriendo aquí? Se está refiriendo al tercer tiempo, ¿verdad? Nuevamente debemos de tener en mente o presente que Pablo está escribiendo años después que él ya había creído, y él estaba escribiendo a creyentes que estaban viviendo en Roma. Él estaba muy claro que la condición de la salvación, de la pena, del pecado es creer en Cristo solamente. Esto ya lo vimos, ¿verdad? Lo hemos visto muchas veces en nuestros estudios anteriores. Pero, ¿cómo puede nuestra salvación estar más cerca que cuando creímos? Bueno, a la medida de que el tiempo está pasando por nosotros como creyentes en Cristo, nuestra salvación en el primer tiempo está más lejos de nosotros. Sin embargo, nuestra salvación del primer tiempo siempre está con nosotros. Esto no nos abandona, no nos deja. Es algo permanente, ¿verdad? Por tanto, este versículo solamente puede estar hablando de la salvación del tercer tiempo, de la salvación futura, de la presencia del pecado. Pablo estaba hablando del día cuando hemos de ir al cielo para estar con el Señor, entonces seremos salvos de la presencia del pecado. Por tanto, él dice, mientras tanto, vivan, dice, sus vidas vigilantes espiritualmente con una actitud de agradecimiento por su gracia. Mientras tanto, vivan sus vidas en una manera diferente que los incrédulos. Esto es lo que nos pide la palabra de Dios. Con esa esperanza futura y con esa promesa de Dios que hemos de ser salvos de la presencia del pecado, dice Pablo, vivan sus vidas agradecidos con Dios, vivan sus vidas una vida diferente como los demás, no como los del montón. Primero de Corintios, en el capítulo 3, verso 15, quiero que vayamos ahí. Dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque sí como por fuego. Bueno, pero antes, ¿cuál es el contexto de 1 Corintios capítulo 3? Recuerden de que el contexto son las recompensas, ¿verdad? El apóstol Pablo está escribiendo a los Corintios sobre el hecho de poder edificar sobre el fundamento único y verdadero, que es y no duraderos, que van de mayor duración a menor duración. Entonces, está hablando de dos realidades en la vida de los creyentes, de aquellos que edifican sobre el fundamento que es Cristo, pero con materiales que son durante un galardón a un creyente, y también aquellos creyentes que edifican sobre el mismo fundamento que es Cristo, pero con materiales perecederos, que pueden perder, es decir, sus
recompensas en el cielo. Entonces, este es el contexto. Aquí en el versículo 15, entonces él dice, si la obra de alguno se quemare, es probable que se quemen. Por ejemplo, aquellos que han edificado con madera, con heno o hojarasca, no así los que edificaron con oro, plata o piedras preciosas, que son materiales que pueden, digamos, sobrevivir al fuego, a las temperaturas. Y el fuego ahí no se refiere al fuego del infierno, sino al fuego de la prueba. Es decir, porque las pruebas, las obras del creyente serán probadas. Es decir, ¿cuáles fueron las motivaciones que llevaron al creyente a hacer lo que hizo? ¿Y por qué pensó de la manera que pensó? Entonces Dios le va a hacer pasar por una prueba. Y si esa prueba, es decir, pasa, entonces recibirá, dice, una recompensa. Y si no pasa la prueba, bueno, él será salvo, dice, pero así como por fuego. No está hablando aquí de pérdida de la salvación, sino pérdida de galardón. Entonces, en otras palabras, cuando Dios aplique el fuego a lo que alguien edificó, ya sea la madera, heno o hojarasca, los materiales serán destruidos, pero el fundamento, que es Jesucristo, permanecerá, ¿verdad? La obra completa de Jesucristo en la cruz por nosotros es el fundamento sobre el cual está basada nuestra salvación. Nuestra salvación no está basada en nuestra fidelidad, no está basada, es decir, en que seamos puntuales de ir a la iglesia o en el dinero que demos, o es decir, en el ministerio que tenemos, o en lo que dejamos de hacer, o en lo que no hacemos, sino en la única obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. No estoy diciendo que las demás cosas no sean buenas, pero nuestra fe no debe estar fundamentada en ninguna otra cosa que no sea solamente la obra de Jesucristo. Cuando el fuego sea aplicado, el fundamento permanecerá y nuestra salvación también permanecerá intacta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestra salvación depende de Dios. De manera que el versículo 15 está garantizando que cada creyente será salvo aún si no recibe una recompensa. Observe que dice, será salvo. Está en el tiempo futuro. Pablo está hablando de la salvación de la presencia del pecado en el cielo. Está en la voz pasiva, que significa que es otra persona, es la que nos salva, es decir, Dios. Nosotros no nos salvamos a nosotros mismos. Está en el modo indicativo, que significa que será un hecho. Es algo verdadero. No es una posibilidad. No dice, bueno, alguien pudiera leer, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo tal vez será salvo, no dice, no. El mismo será salvo. ¿Por qué? Porque está en el modo indicativo. Dios está diciendo que es una realidad. Esto no es algo que es una posibilidad, es real y está garantizado. Está hablando de una futura salvación garantizada para los creyentes, aún aquellos creyentes cuyas vidas estén envueltas en el humo de la prueba y que no recibirán recompensa, no obstante, serán salvos. Serán salvos. Primera de Tesalonicenses 5, 9 al 10 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos junto con Él. Miren, aquí hay dos palabras que debe de llamar nuestra atención. Bueno, primero alcanzar salvación. Ya sabemos que aquí puede aplicarse a dos maneras. Puede significar, es decir, a la salvación de la condenación, porque eso ya es una realidad, dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros. Y luego dice, para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos juntamente con Él. Entonces, estas palabras, ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos juntamente con Él, está hablando de un tiempo futuro. ¿Qué significa esto de estar despierto? Bueno, en la actitud correcta de la espera de la venida del Señor, o dormidos en una actitud carnal que no estén esperando la venida del Señor.
De todos modos, tanto los que están despiertos, los que están dormidos, dice, vivamos juntamente con él. Pero también esta palabra, dormidos, puede estarse refiriendo a los que ya murieron en Cristo, porque la palabra dormir en este contexto tiene que ver a los que ya están con el Señor. ¿Sabe que el contexto para los que mueren en Cristo ya no se les llama muertos, sino que se les llama los que durmieron en el Señor? Entonces, son palabras que merecen estudio dentro de su contexto para poderle explicar a las personas a qué se está refiriendo. Y no lo vamos a hacer aquí, ¿verdad? Porque no estamos haciendo un estudio exegético ahora. Simplemente estamos haciendo observaciones generales a ciertos pasajes. Pero ¿qué tal si usted toma estos pasajes y se va a hacer un estudio exegético, palabra por palabra, dentro de su contexto, comparando escritura con escritura, revisando lo que dice por lo menos una copia del griego? Es decir, vayamos a ver el significado de las palabras y traigámoslas a nosotros, es decir, haciendo una exégesis. Es decir, no poniendo nuestras palabras dentro del texto, sino sacando las palabras del texto para poder entender lo que el escritor ha dicho dentro de su contexto. Es hacer una exégesis correcta, ¿verdad? Pero aquí no estamos haciendo una exégesis. Simplemente estamos haciendo observaciones generales, ¿verdad? Estamos haciendo observaciones generales, pero también con una digamos, perspectiva que tiene una dirección a ver, es decir, digamos, las clarificaciones que necesitamos hacer cuando estamos estudiando la Biblia. Bien, ¿cuándo van a ocurrir estas cosas? Este es un diagrama muy bueno y creo que ya lo han visto, ¿verdad? Es decir, bueno, es un diagrama que habla de muchas cosas de los tiempos. Lo que está atrás de la cruz es el Antiguo Testamento, de la cruz para acá, lo que representa aquí el Nuevo Testamento, pero hay muchas cosas que tienen que ver con el Antiguo Testamento aquí. Por ejemplo, los santos del Antiguo Testamento, lo que está de la línea gruesa hacia abajo, es lo que tiene que ver con, es decir, otras realidades. Habla de los que ya murieron, habla de los inconversos o de los incrédulos de cada época, habla de los santos del Antiguo Testamento y habla de los santos del Nuevo Testamento. Bueno, hacia arriba vemos que después de la resurrección de Cristo, 50 días después, nace la iglesia, ¿verdad? Es decir, el Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés y él está relatado en Hechos capítulo 2, es cuando la iglesia nace. Y estamos en el tiempo, en el periodo de la iglesia, pero la iglesia también va a tener digamos, su tiempo cuando va a culminar. ¿Cuándo va a ser eso? En el arrebatamiento, ¿verdad? Es decir, en el rapto de la iglesia, que va a ser, digamos, en la primera etapa de la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo, el arrebatamiento no tiene digamos, no es un acontecimiento visible de Cristo, es decir, para la gente, solamente para los creyentes. Pero la segunda etapa de la segunda venida de Cristo será visible a todos, ¿verdad? Pero antes de la segunda visible de Cristo está el tiempo de la tribulación, que son 7 años. Y es cuando, después del arrebatamiento de la iglesia, se va a dar el tribunal de Cristo, es donde las obras de los creyentes serán evaluadas. Y luego, después de los 7 años de tribulación, que es la segunda venida de Cristo, ahí al final de la tribulación estará la cena del Cordero. Y luego, entonces, el Señor vendrá a establecer en la segunda venida su reino milenial en la tierra. Es cuando al inicio del milenio Satanás será atado y será encadenado, dice, ¿verdad? Al final del milenio Satanás será desatado por un poco de tiempo. Esto lo dice el libro de Apocalipsis. Ahora, si ustedes se fijan, después del reino milenial, entonces vendrá el juicio del gran trono blanco
en donde todos los no creyentes de todos los tiempos, a lo largo de todo el relato bíblico, serán llevados a juicio. Y ese juicio no es para salvación, será un juicio para el veredicto final de condenación definitiva en el lago de fuego. Y después de esto, entonces la Biblia nos habla de el nuevo cielo, la nueva tierra, y entonces es el principio de la eternidad futura. Y tanto así como, es decir, habla de la eternidad futura en el cielo, también habla del principio de la eternidad en el lago de fuego. Dos realidades totalmente opuestas, las dos son eternas. Y yo le animo, si alguien todavía no es salvo, que opte por la eternidad con Cristo. Entonces, noten que Dios nos ha llamado para obtener salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Esa salvación es una plena salvación de la pena del pecado, del poder del pecado y de la presencia del pecado. Y también del día de la ira del Señor, es decir, de la tribulación y los eventos que le siguen, ¿verdad? Habla de una salvación futura, salvación espiritual en el tercer tiempo y posiblemente de la salvación física de la ira de Dios en la tribulación que ha de venir. Porque durante la tribulación muchos serán salvos también, ¿verdad? La gente va a poner su fe en Cristo, no como ahora, va a ser más difícil. Y si usted está esperando que venga la tribulación para entonces poner la fe en Cristo, yo le diría que no pierda su tiempo, que lo haga ahora, porque ese tiempo será muy difícil. Y el hecho de poner su fe en Cristo le costará la vida, así como los primeros creyentes de la iglesia primitiva que fueron matados por su fe en Cristo. Entonces, teológicamente hablando, a este tiempo se le conoce como glorificación o salvación final, ¿verdad? La glorificación es una salvación espiritual futura garantizada para cada creyente en Jesucristo. Esto ya lo vimos en Romanos capítulo 8. Jesucristo promete quitar todo pecado de la presencia, o más bien todo pecado del creyente, ¿verdad? Lo que incluye liberación del dominio de la naturaleza pecaminosa. Ahora nosotros todavía lidiamos con la vieja naturaleza. La vieja naturaleza quiere dominar en nuestras vidas. Y de eso es lo que habla el segundo tiempo, santificación, porque Dios quiere librarnos de ese poder. Pero un día seremos librados definitivamente, ¿verdad?, de esa presencia de el pecado. ¿Cuándo ocurrirá? En un instante de tiempo. Y puede suceder en dos, digamos, por dos momentos. Uno, ya sea por medio de la muerte física, ya sea que muramos hoy, inmediatamente pues somos librados o somos salvos de la presencia del pecado, o ya sea que el Señor pueda venir a llevar su iglesia ahora, mañana o pasado, entonces se lleva a cabo en un instante. No lo sabemos cuándo, puede ser ahora, puede ser mañana, puede ser pasado, es decir, pero puede ser, va a ser en un instante. Condiciones en la resurrección o el rapto, ¿verdad? Es decir, es cuando, en la resurrección, ¿por qué? Porque es cuando recibiremos un cuerpo completamente glorificado, sin relación con el pecado, como el cuerpo resucitado de Cristo, ¿verdad? Ya es un cuerpo completamente nuevo, ¿verdad? Va a ser un cuerpo como este, ¿verdad? Vamos a podernos reconocer, vamos a tener, es decir, las características que tenemos, pero ya no vamos a tener, es decir, por ejemplo, hablando con algunos hermanos, yo les he explicado de que no vamos a tener, por ejemplo, cicatrices, ¿verdad? Porque las cicatrices son una indicación del pecado. Creo que no vamos a tener canas, porque las canas son el proceso del envejecimiento, ¿verdad? Que como resultado del pecado, vamos a tener pieles tersas, ya no vamos a tener ese montón de, por ejemplo, ¿de qué? De barros, espinillas, manchas, arrugas, porque va a ser un cuerpo completamente nuevo. Y eso se va a hacer posible por medio de la resurrección
o por medio del arrebatamiento, porque por medio del arrebatamiento el Señor va a transformar, dice, este cuerpo, ¿verdad?, pecaminoso en un cuerpo completamente glorificado. Entonces aquí tenemos el pasaje de 1 Tesalonicenses 1, 9 al 10. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Este es un pasaje muy interesante, ¿no? Que está hablando de los tiempos de la salvación. Otro pasaje que habla de esto, noten ustedes aquí los tres tiempos, dice, os convertisteis de los ídolos. Está hablando de la justificación a Dios, dice, para servir a Dios vivo y verdadero. ¿En qué tiempo? Santificación. Está hablando de la glorificación, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Está hablando de la condenación eterna y o de la tribulación. Otro pasaje es Tito 2, 11 al 13. Es un pasaje muy excelente para ver los tres tiempos de la salvación en un solo pasaje. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Está hablando salvación del primer tiempo, está hablando de justificación, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Está hablando de santificación progresiva, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que habla de la glorificación. ¿Y qué debe motivarnos entonces, verdad? Es decir, por este amor, Él se dio a sí mismo para nosotros. Dice Tito 2:14, Él se dio a nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo, dice, para posesión suya, celoso de buenas obras. Entonces, las buenas obras no pueden salvar a una persona de la pena de, no pueden salvarlo ni del poder de la pena del pecado, ni del poder del pecado, ni de la presencia del pecado. Las buenas obras son una evidencia de una vida cristiana caminando en una dependencia rendido al poder del Espíritu de Cristo. Que quede muy claro esto, es decir, las buenas obras no nos salvan de la pena del pecado, ni del poder del pecado, ni de la presencia del pecado. Solamente una vida rendida al poder del Espíritu Santo de Cristo, ¿verdad? Entonces, esta es la manera como podemos tener una victoria práctica sobre el pecado. Es de vital importancia para cada creyente entender y reconocer en cualquier pasaje de las Escrituras la diferencia bíblica de los tres tiempos de la salvación. Y como vamos a ver otras distinciones, ¿verdad? Como decía al principio, no solamente se aplica a los tres tiempos de la salvación, sino que también hay que hacer las distinciones con respecto a la iglesia, ¿verdad? Es decir, hay que distinguir que Israel no es la iglesia ni la iglesia es Israel. Y esto lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Cuando habla de la iglesia local, cuando habla de la iglesia universal. Entonces son distinciones. ¿Y por qué las vamos a diferenciar? No por su palabra etimológica, como ya vimos desde el principio, sino por su contexto. De hecho, me gustaría animar a cada uno de ustedes que practiquen dibujando este diagrama con los tres tiempos de lo que somos salvos en cada uno de los tiempos, usando los pasajes, las palabras teológicas, el factor tiempo y la condición para cada uno del diagrama. También practiquen las diferencias de los dos pasajes de Primera de Tesalonicenses 1, 9 al 10 y Tito 2, 11 al 13, donde vemos los tres tiempos en un solo pasaje. Hasta que puedan hacerlo de memoria. Después, practicando con algunas personas, ya sean sus familias, pueden ser los niños de la escuela bíblica o los adultos de la escuela bíblica, pueden ser sus compañeros de trabajo, qué sé yo, cualquier otra persona, ¿verdad? Su esposa, su esposo, sus hijos, practiquen con ellos, ¿verdad? Y expliquen esta distinción bíblica
que es muy importante. Cada pasaje de las Escrituras que habla sobre la salvación del creyente puede encajar en uno de estos tres tiempos. Salvación en el tiempo pasado de la pena del pecado, salvación en el tiempo presente del poder del pecado o salvación futura de la presencia del pecado. Cuando usted esté tratando de entender la interpretación correcta de un versículo, hágase la siguiente pregunta. ¿En cuál tiempo de la salvación encaja esta palabra? Esto ayudará grandemente a dividir la palabra de verdad. Ojalá que este estudio le pueda ser útil para que usted pueda crecer en entender mejor la palabra de Dios y para que usted tenga las herramientas para poder explicar a otro. Hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Otra vez ha sido una clase muy extensa, pero espero que sea, es decir, de mucha ayuda para su crecimiento espiritual. Que el Señor les bendiga.